Aleluya. Filipenses 3, y vamos a leer el versículo 3. ¿Ya lo encontró? Léalo conmigo, dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Padre, gracias por tu palabra. Señor, que tu Espíritu nos ayude en esta noche a poder entenderla y recibirla para que sea de provecho a nuestras vidas. Seas tú quien abras nuestro entendimiento para poder comprender estas verdades, que son verdades que cambian la vida cuando la creemos. Ayúdame a presentar esta enseñanza con claridad y con tu poder, para que cada persona aquí presente y aquellos que mirarán esta enseñanza puedan salir edificados y no confundidos. Y te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesucristo. Y todos dicen amén. Puede sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. La semana pasada yo hablé sobre el tema la verdadera circuncisión. Y es un tema un poco raro para ser un tema de una enseñanza. No es muy común hablar específicamente sobre esto. Y en mi experiencia nunca lo había hecho. Pero sentí la dirección del Señor de hacerlo, porque hay una gran verdad cuando aprendemos lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí en este capítulo 3 de Filipenses. Y nosotros miramos de la manera, pudiéramos decir, abuelo de pájaro, como se dice. O sea, hicimos un recorrido por el Antiguo Testamento, mirando lo que es la circuncisión, mirando lo que Dios realmente estaba buscando cuando ordenó que el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, fueran circuncidados. Y él buscaba más que una circuncisión, una cirugía física. Él buscaba circuncisión del corazón. Él buscaba un corazón que realmente fuera deseoso de obedecer a Dios, deseoso de poder hacer la voluntad de Dios, cosa que él no lo logró con el pueblo de Israel, porque realmente para esta clase de circuncisión del corazón se requiere un nuevo nacimiento. Y el apóstol Pablo está hablando aquí acerca de los creyentes en Cristo. Y él dice: nosotros somos la verdadera circuncisión. O vamos a ponerlo así como dice el texto: nosotros somos la circuncisión. Ahora, a manera de repaso, ya que yo quiero enfatizar ese versículo 3 en esta noche, que en la semana pasada no lo tocamos como debe ser, porque miramos todo el contexto histórico y todo el contexto bíblico en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Es interesante porque él comienza en el versículo 1 de este capítulo 3 y dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros. Ahora, él no está hablando de pitbulls, no está hablando de chihuahuas, él no está hablando de nada de eso. Guardaos de los perros. Esa es una frase, es una palabra que se usaba despectivamente de los judíos hacia los gentiles. Ellos llamaban a los gentiles perros porque no pertenecían al pueblo del pacto de Dios. Eran personas que vivían en paganismo, que practicaban una serie de cosas que la ley de Moisés prohibía y ellos no lo aceptaban. Y de la misma manera que un perro en aquel tiempo, pues no se está refiriendo esa palabra a mascotas en un hogar, sino a los perros callejeros, perros que comen cualquier cosa, perros que comen animales muertos. Es algo bien sucio. Y ellos comparaban a los gentiles con perros. Pero en este caso, el apóstol Pablo está usando esa palabra para referirse no a los gentiles, sino para referirse a los maestros judíos, que después de haber venido a Cristo, querían judaizar, querían convertir a los gentiles que se convertían a Cristo, los querían convertir al judaísmo, y enfatizaban que un cristiano, si no era circuncidado, no podía ser salvo realmente. O sea que estaba bien creer en Cristo, pero había que añadirle a eso la circuncisión,
porque era lo que ellos habían aprendido en su vida de acuerdo a la ley de Moisés. Y Pablo les llama a ellos perros. ¿Por qué? Porque ellos vienen con mala intención. Ellos no vienen con buena intención. Ellos vienen con la intención de contradecir el evangelio verdadero. O sea, Pablo enseñó a los Gálatas, si cualquiera viene predicando otro evangelio del cual yo diferente al que yo he predicado, sea anatema. Y el evangelio que Pablo predicaba era lo que él llamaba el evangelio de la gracia de Dios. O sea, que cada persona es salva por gracia mediante la fe. O sea, él habló a través de su epístola a los Efesios y dijo, somos salvos por gracia mediante la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y él dijo en el capítulo 1 de Romanos, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No a todo aquel que se circuncida, sino a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, o sea, al gentil. O sea que Pablo predicaba bien claro que no era necesario la circuncisión, ni guardar el sábado, ni ningún otro de los requerimientos de la ley de Moisés para ser salvo. Ser salvo es solamente por gracia, mediante la fe. Eso es lo único que Dios requiere. En efecto, hablamos la semana anterior cómo la iglesia estaba entrando en una transición cuando estaba en su principio. Empezó en Jerusalén, obviamente todos eran judíos y venían de ese trasfondo legalista de las prácticas de los fariseos, de los líderes religiosos de aquel tiempo, basados en la ley de Moisés, pero basados también en la tradición de los ancianos en aquel tiempo. Y ellos no tenían una idea clara de cómo la iglesia se iba a conducir. Obviamente cuando la iglesia comienza, o cuando el evangelio comienza a llegar a naciones fuera de Israel, los gentiles nunca habían oído de la ley de Moisés. Nunca habían oído de circuncisión, nunca habían oído de guardar el sábado, nunca habían oído de ninguna de esas prácticas. Y lo único que ellos hicieron fue creer en lo que la palabra del Señor decía, concerniente a Jesús, quien murió por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. Eso es lo que ellos creyeron y eso es lo que ellos recibieron. Ahora, obviamente, los maestros judíos de Jerusalén quisieron entonces ir por todas las iglesias gentiles para decirle que hacía falta guardar la ley de Moisés, específicamente la circuncisión. Pablo habla a los Gálatas concerniente a esto, a los romanos habla concerniente a esto. En muchas epístolas él menciona que la salvación es solamente por gracia mediante la fe. Y en el concilio que tuvieron en Jerusalén, capítulo 15 de Hechos, que nosotros lo miramos la semana pasada, allí se discutió este asunto y se decidió que no iban a molestar más a los gentiles, sino que solamente les iban a exigir que no comieran animal ahogado, no hubiera fornicación, no comieran sangre. Y realmente había otro requerimiento, ahora no me viene a la mente, pero realmente eran 4 cosas específicas. Pero nada más se le iba a exigir a los gentiles. Y se enviaron profetas con cartas para leerlas en las iglesias gentiles acerca de lo que ellos acordaron allí. Ahora Pablo está hablando a los filipenses porque la iglesia en Filipos estaba siendo amenazada por este tipo de enseñanza. Y por eso él le dice guardaos de los perros. Él añade a esto y dice guardaos de los malos obreros. Malos obreros, note esa frase, malos obreros. Obreros aquí se refiere a los que predican el evangelio, a los que enseñan la palabra de Dios. O sea, cuando hay malos obreros, quiere decir que hay buenos obreros. Ahora, a través de todos los tiempos esto ha existido. Hay malos predicadores, malos maestros, pero hay buenos predicadores, buenos maestros cristianos. Cuando hay malos es que también hay buenos. Amén. Hay falsos profetas, lo cual implica que hay verdaderos profetas. Hay falsos apóstoles, lo cual implica que hay verdaderos apóstoles. Hay falsos pastores, lo cual implica que hay verdaderos pastores. ¿Sí me entiende usted? Dice aquí, guardaos de los malos obreros. Y entonces él añade y dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y es interesante porque él usa esta frase, mutiladores del cuerpo, que es una sola palabra en el idioma griego, que significa mutilación. Es una palabra que él usa para
referirse a la circuncisión, pero en una manera un poco dura para aquellos que están exigiendo esta práctica de los cristianos. En otras palabras, él está diciendo, los que le están exigiendo a ustedes que se circunciden, no están practicando la circuncisión real, están practicando mutilación. ¿Por qué? Porque la circuncisión real como señal de nuevo nacimiento o como algo que hay que añadirle a la salvación no existe. Es más, la circuncisión que el pueblo judío ha practicado por tantos años llegó a su final cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos. El antiguo pacto se terminó, el nuevo pacto comenzó. Amén. Aleluya. En otras palabras, los que siguen exigiendo tal cosa son mutiladores y tienen el mismo valor, o vamos a poner, es el mismo concepto que los paganos hacían cuando se rompían la carne para ofrecer a sus dioses sacrificios. Yo no sé si se recuerda cuando Elías estaba en aquel lugar que él estaba desafiando, retando a los profetas de Baal, a los falsos profetas. Y él dijo, ok, vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer 2 altares. En un altar ustedes van a clamar a Baal para que envíe fuego del cielo y consuma ese sacrificio. En el otro yo voy a clamar a Jehová. Y el Dios que responda por fuego, ese es el verdadero Dios. Y Elías le dijo, ok, háganlo ustedes primero. Y yo voy a esperar. Y los profetas de Baal comenzaron a orar a Baal, manda fuego, manda fuego, manda fuego. Realmente no había fuego. Y Elías se reía de ellos y le decía, griten más fuerte. A lo mejor se quedó dormido Baal y no les oye. Griten más fuerte. Y dice que ellos danzaban alrededor del altar y se rompían la carne. Se hacían heridas en la piel hasta que la sangre salía como una manera de ofrecer sacrificios a sus dioses. ¿Por qué? Porque en el paganismo se piensa que ese tipo de cosas atrae la atención de los dioses y los dioses le responden a sus peticiones. Es una práctica pagana que ha existido en la humanidad desde que el pecado entró en el mundo. Nosotros lo miramos en los países latinoamericanos. Cómo la gente va de rodillas, caminan y caminan porque están haciendo una promesa o están queriendo que, en este caso, Dios o la Virgen les haga el milagro. Y se rompen las rodillas y la sangre sale porque es algo que ellos piensan que es necesario para poder atraer la atención, en este caso de la Virgen. En Semana Santa, cómo se rompen la espalda, dándose latigazos porque quieren identificarse con el sacrificio de Cristo y piensan que de esa manera lavan sus pecados y pues obviamente son aceptados por Dios. Todo esto es paganismo, disfrazado de religión. Pero no es la palabra de Dios. ¿Sí me está entendiendo? O sea, es por gusto. Dios no acepta ese tipo de sacrificios. Porque el único sacrificio que Dios acepta es el sacrificio que Jesús llevó a cabo en su muerte en la cruz. Él no acepta otro sacrificio de sangre derramada para que Él pueda perdonar nuestros pecados. Si Él pide de nosotros que nosotros ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, en el sentido de que pongamos nuestros cuerpos a la disposición de Él para servirle. Pero no para ser salvos, no para que Él nos justifique, no para poder recibir favor de Dios en ninguna manera. ¿Por qué? Porque es solamente por lo que Cristo ha hecho por nosotros que nosotros recibimos salvación, vida eterna, perdón de pecados y todas las bendiciones que Dios nos quiere dar. Aleluya. Y Pablo, cuando habla aquí mutiladores del cuerpo, él está comparando o igualando a los maestros que querían exigir esto de los creyentes gentiles
con los paganos que hacían todo tipo de sacrificios y se rompían la piel y salía la sangre como una manera de poder atraer la atención de sus dioses. Y Pablo dice, eso ya no es aceptado por Dios, de manera que ya yo no le llamo circuncisión, yo le llamo mutilación. Amén. Ahora, ¿por qué esto es tan importante para nosotros aprenderlo aquí? Si tú te das cuenta, quizá hoy día no hay este tipo de corriente religiosa que quiere obligar a los cristianos a circuncidarse. No. Pero hay grupos que exigen guardar el día sábado, por ejemplo, como requerimiento para ser salvo. Tú puedes creer en Cristo, está bien, pero hay que añadirle a creer en Cristo, guardar el sábado, no trabajar día sábado. El día sábado es el séptimo día que Dios mandó no trabajar. Si no guardas el sábado, no eres salvo. Ahora, esto es lo mismo que exigir circuncisión, porque estamos tratando de añadirle algo que nosotros hacemos para que nosotros podamos recibir salvación. Y esto va contrario al Evangelio. Todo lo que añada a lo que Cristo hizo para poder ser salvo es totalmente contrario a la palabra de Dios, no produce resultados. Aleluya. Es lo mismo que la doctrina del purgatorio en la Iglesia Católica Romana. El purgatorio es ese lugar donde la gente va después que muere para purgar sus pecados. O sea, ellos creen que Cristo murió por nuestros pecados, pero hay pecados que uno ha cometido en el diario vivir, y algunos más y algunos menos, por los que uno tiene que pagar. Y cuando uno muere, si uno no murió en un estado de santidad total, no va al cielo directamente, sino va a este lugar intermedio que ellos llaman purgatorio. Porque allí hay que purgar los pecados en la medida que los creyentes vivos hacen oraciones para sacarlos a ellos del purgatorio. Ahora, eso añade a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue tan radical y tan completo que no se necesita purgatorio. Cristo purgó nuestros pecados. De manera que cuando un cristiano muere, él va directamente al cielo por lo que Cristo hizo. Cuando una persona no cree en Cristo, no lo acepta como su Salvador y muere, él tendrá que ir a purgar sus pecados, pero no al purgatorio, sino al infierno, del lugar de donde nadie puede salir una vez que entra. Se puede entrar, pero no se puede salir. ¿Me está entendiendo? O sea, en ese sentido es una falsa doctrina, porque le está añadiendo a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nada que le añada a lo que Cristo hizo tiene valor delante de Dios. Aunque tenga buena reputación delante de la gente, aunque sea parte de lo que la religión exige, no es lo que la palabra de Dios enseña. Aleluya. Si tú eres un creyente en Cristo, si tú has puesto tu fe en Jesús como tu Salvador personal, tú eres salvo, salvo, salvo. Aunque no estás circuncidado, aunque no guardas el sábado, aunque comes carne de cerdo y tomas café. Amén. O sea, no me malentienda. La carne de cerdo mucha gente no la come porque es dañina para la salud. Lo mismo que el camarón, la langosta, todos esos son animales que realmente no cumplen una buena función en la naturaleza. No son limpios, pues, y pueden producir enfermedades. En ese sentido es sabio si tú te abstienes de comer cualquiera de estas cosas, pero no como una manera de ser salvo. Yo no voy a comer esto porque yo quiero ganar el cielo. Amén. Sí, esto es algo que nosotros necesitamos entender. Sí, no es algo que si comemos perdemos la salvación. No, es algo que si comemos nos puede hacer daño a la salud. Y tenemos que ser sabios. Si a ti te hace daño cualquier cosa que comes, lo más sabio, lo más inteligente es no comerlo. Pero no
por cuestiones religiosas o cuestiones de fe o cuestiones de que vas a perder la salvación y te vas a ir al infierno si comes carne de cerdo. No, 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 no. Somos salvos exclusivamente por gracia, por medio de la fe. Aleluya. Amén. Bendito el nombre del Señor. Eso es lo que Pablo está aquí enseñando. Y él dice, guardaos de los perros, guardaos de los falsos obreros que tratan de traer esclavitud a ustedes. Y hay muchas cosas que en las iglesias se quiere traer esclavitud a los creyentes. Y bajo temor, muchos cristianos viven bajo temor en las iglesias. Porque piensan que si estornudan pierden la salvación. Si me visto de una manera, las mujeres, si me pinto, si me saco las cejas, voy a perder mi salvación. Dios no me va a mirar con agrado. Todo eso es cosa que los hombres han añadido, que no forma parte de la palabra de Dios. Amén. Una mujer que cree en Cristo y usa pantalones es tan salva como una mujer que cree en Cristo y no usa pantalones. La única diferencia es que una usa vestido y la otra usa pantalones. La única diferencia es que una mujer se pinta los labios y la otra no. Pero si ambas son cristianas, ambas van al cielo cuando mueren. Ambas han recibido vida eterna. Amén. Dios no se está fijando en los labios de la mujer para decir, ¿eres salva o no? Dios se fija en el corazón de la mujer, si ha recibido a Jesús o no lo ha recibido. Entonces, cuando la iglesia comienza a poner este tipo de reglas y obligaciones, se aparta de lo que la palabra enseña realmente. Aleluya. Amén. Bendito el nombre del Señor. Que la mujer debe vestir decorosamente, claro que sí. Que el hombre debe vestir decorosamente, claro que sí. Eso es algo que es parte de la vida cristiana, en el sentido de que representamos a Jesús. Y tenemos que comportarnos como tales. Pero no para ganar salvación. Eso es interesante. Pablo dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Verso 3. Porque nosotros somos la circuncisión. Nosotros somos la circuncisión. En otras palabras, ya no son los judíos. Es interesante. Como yo explicaba la semana anterior, la frase la circuncisión era una frase que se usaba para referirse a los judíos. Ellos eran los de la circuncisión. Cualquiera que veía a un judío decía, ese es de la circuncisión. Ese era el estigma o esa era la forma de mirar al pueblo de Israel. Los de la circuncisión. Y obviamente los gentiles no eran de la circuncisión. Yo mencionaba la semana anterior que la circuncisión fue dada por señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Luego, cuando la ley de Moisés se llevó a cabo, la circuncisión fue exigida como parte de ese mismo pacto. Pero Dios buscaba la circuncisión del corazón más que la circuncisión física del miembro sexual masculino. Él estaba buscando un corazón totalmente entregado a Dios. Él estaba buscando un corazón que se entregara al Señor, oídos circuncidados, o sea, oídos que escucharan la palabra de Dios, labios circuncidados, menciona en otro lugar, hablando la palabra de Dios y no palabras profanas o palabras de incredulidad o palabras de maldad. Dios buscaba lo interior de la persona. Y el apóstol Pablo va mucho más allá en Romanos 2, mira conmigo Romanos 2. En el versículo 25. Romanos capítulo 2. Cuando lo tenga dice lo encontré. Es una escritura donde Pablo define de una manera radical lo que él entiende como la circuncisión. Verso 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley.
Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, Pablo está hablando aquí a judíos. Tu circuncisión te aprovecha si tú guardas la ley, si tú obedeces la ley. ¿Por qué él dice eso? Porque en el tiempo que Pablo escribe allí, los judíos estaban orgullosos de su circuncisión, como que era lo que les daba derecho a ellos a la salvación y lo que les daba a ellos derechos a pertenecer al pueblo del pacto, pero se habían olvidado de la parte interior de su corazón. Y vivían vidas hipócritas y vidas que aunque tenían la ley, no la obedecían. Y entonces el 26, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío, mira ese versículo 28, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aleluya, aleluya. Ahora, dos escrituras más para ir a Filipenses 3 de nuevo. En el libro de Efesios capítulo 2, en el versículo 11, dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, toda persona que no era parte del pueblo de Israel, era llamado gentil. Erais llamado ¿cómo? Incircuncisión. Por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En ese tiempo la iglesia de Cristo no existía. Y en ese tiempo cualquier persona fuera de la nación de Israel no era considerado parte del pueblo del pacto de Dios y no tenía esperanza. Porque no estaba circuncidado, no pertenecía a la circuncisión. Ahora en el capítulo 2 de Colosenses, mira lo que dice. Capítulo 2 de Colosenses, versículo número 11. En Él, en Cristo, también fuisteis, ¿qué? Circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Note que Pablo está diciendo aquí que en Cristo nosotros fuimos circuncidados, pero con una clase de circuncisión que no es hecha a mano. Aquí no está hablando de la circuncisión externa que se hacía exclusivamente a los varones. Aquí está hablando de la circuncisión que Cristo hace en cada verdadero creyente, sea hombre o mujer, al poner un nuevo corazón. Como Ezequiel profetizó, quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Poner un nuevo espíritu. Está hablando del nuevo nacimiento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En ese sentido, nosotros, por eso Pablo dice a los filipenses, nosotros somos la circuncisión. ¿Por qué? Porque Colosenses 2 dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. La naturaleza pecaminosa, el viejo hombre, fue quitado. Cuando tú viniste a Cristo, en la circuncisión de Cristo, y el verso 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Ahora, nota aquí la palabra bautismo. Bautismo nos ayuda a entender el concepto de circuncisión espiritual. Bautismo aquí no se está refiriendo necesariamente al bautismo en agua, aunque el bautismo en agua es un testimonio a lo que pasó dentro de nosotros. Bautismo aquí significa, oye bien, estar identificados con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección al creer en Él. Como yo he dicho otras veces, creo que el domingo antes pasado,
cuando hablé sobre el bautismo en agua, lo dije. La palabra bautismo se usaba originalmente en el oficio de tintorería o lavandería para denotar el proceso de meter alguna tela en una tinta varias veces para cambiarle el color. No solamente se usaba en aquellos tiempos, en mi país se usó recién. Y pienso que en tu país también. La tela se metía en agua que cambiaba el color porque se le había puesto un colorante al agua. Y la tela ahora se identificaba con el agua, con colorante. ¿Y qué crees? Salía del color del agua. La tela estaba identificada con el color del agua. Si el color del agua era rojo, la tela blanca se metió ahí, ya no sale más blanca, ahora sale roja. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo, fuimos sepultados con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. ¿Qué significa esto? Que fuimos metidos, por decirlo así, en Cristo. Y de la manera que la tela al meterse en el agua cambiaba su color, tú y yo al meternos en Cristo cambiamos nuestra naturaleza. Amén. Ahora la tela es idéntica al color del agua. De la misma manera, tú y yo somos idénticos a Cristo. Oye bien, tu espíritu nacido de nuevo es idéntico al Espíritu de Cristo. Ni más ni menos. Aleluya. Amén. Dice, eso no puede ser verdad, pastor. Bueno, eso es lo que la Biblia enseña. Bautismo en ese sentido significa identificación. Y el versículo 12 dice que nuestra circuncisión espiritual es hecha en base a que fuimos sepultados con Él en el bautismo. Cuando tú y yo fuimos bautizados en Cristo, implica que cuando Jesús fue sepultado, murió y fue sepultado, tú y yo morimos al viejo hombre y fuimos sepultados. Y cuando Jesús resucitó de entre los muertos, tú y yo resucitamos con Él a una nueva vida. Aleluya. ¿Me está entendiendo? Es nueva vida. Es nueva vida. Dentro de ti, en tu espíritu, eres idéntico a Cristo. Eso no puede ser verdad, pastor. Eso es demasiado bonito para ser verdadero. El evangelio es precisamente eso. Es algo demasiado bonito, demasiado bueno, que nos cuesta creer que es verdadero. Pero es verdadero. Es verdadero. Y por eso la gente trata de añadirle cosas. Porque se les hace demasiado bonito el hecho de que tú y yo no tenemos que hacer nada, solamente creer. Pero ese es el evangelio. Buenas noticias. Jesús lo hizo todo. Jesús lo pagó todo. Él sufrió, Él murió, Él pasó todo. Tú y yo solamente necesitamos creer que lo que Él hizo es para nuestro beneficio. Oh, aleluya. Ahí entendemos el poder del sacrificio de Jesús. Que gente pecadora como tú y yo, que gente que no merecíamos la salvación. En la muerte y la resurrección de Cristo, Él hizo posible que gente que eran demasiado pecadores, demasiado malos, fueran convertidos en personas como Cristo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Nosotros somos la circuncisión. Vuelve a Filipenses capítulo 3. Verso 3. Porque nosotros somos la circuncisión. Y ahora Pablo explica en 3 frases lo que este concepto de que nosotros somos la circuncisión significa. Número 1, él dice, los que en espíritu servimos a Dios. Otra traducción dice, los que por el espíritu servimos a Dios, por el espíritu de Dios. Ahora, ambas declaraciones son verdaderas.
Los que en espíritu servimos a Dios. Quiere decir, iglesia, que algo que yo he aprendido en mi vida personal. Cuando yo nací de nuevo, mi espíritu fue el que nació de nuevo. Mi mente no ha cambiado. Va cambiando en la manera que yo voy renovando esta mente con la palabra de Dios. Mi cuerpo no ha cambiado. Mi cuerpo no ha sido redimido todavía. Será redimido cuando Cristo venga y cuando mi cuerpo sea glorificado. Pero mi espíritu sí fue redimido. Mi espíritu sí fue nacido de nuevo. Ahora yo estoy aprendiendo a vivir día por día sobre esa base. Que yo soy espíritu. Que tengo una mente, emociones y vivo en un cuerpo. Amén. Ya yo no soy carne. Ya yo no soy, o sea, ya yo no me debo mirar solamente en lo exterior y en lo emocional. Yo debo mirarme a mí en lo que realmente yo soy, el nuevo hombre que es mi espíritu nacido de nuevo. Cuando comenzamos a mirarnos de esa manera, vamos a comenzar a entender que nuestro servicio a Dios, nuestra adoración a Dios es en nuestro espíritu, primeramente. Es mi espíritu adorando a Dios, que es espíritu. Es lo que Jesús enseñó a aquella mujer samaritana. Él dijo, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad. ¿Por qué? Dios es espíritu. Y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Toda la adoración del Antiguo Testamento fue una figura, fue un tipo, fue una representación física y externa de lo que realmente Dios quería. Dios quería la adoración del espíritu del ser humano a Él, quien es espíritu. De manera que no es el lugar donde adoras, no es la posición física en la que adoras, es la actitud de tu corazón, de tu espíritu, al adorar a Dios, quien es espíritu y está donde quiera que tú estás. Aleluya. En el capítulo 1 de Romanos, mira conmigo allí un momentito. Romanos capítulo 1. ¿Estás entendiendo esto? Sí, esa es una verdad que muchas veces no miramos, pero es tan profunda y es tan necesaria para la vida cristiana. A mí me ha ayudado tremendamente para caminar en mi caminar cristiano. Y yo sé que a ti te va a ayudar también. Capítulo 1 de Romanos, luego volvemos allá a Filipenses, versículo 9. Dice, porque testigo me es Dios, Pablo está hablando, a quien sirvo, ¿cómo? En mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Note, testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu. Sirvo a Dios en mi espíritu. Sirvo a Dios en mi espíritu. Cuando tú sirves a Dios en tu carne, con tus manos, con tu boca, con tus pies, pero no con tu espíritu, tu adoración y servicio a Dios no es genuino. Es de labios para afuera. En efecto, muchos cristianos, esa es la manera en que adoran y en que sirven a Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido enseñados así. Y hacemos cosas para Dios y hablamos a la gente de Cristo y oramos y cualquier cosa que hacemos, lo hacemos para ganar favor de Dios, pero muchas veces nuestro corazón no está en lo que estamos haciendo. Y no es un servicio agradable a Dios, porque no nace del corazón. Aleluya. Capítulo 7 de Romanos, míralo otra vez. Capítulo 7 de Romanos, versículo 6. Pablo dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El régimen nuevo del Espíritu, el régimen donde el Espíritu de Dios nos dirige. El Espíritu de Dios dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Míralo allí en tu Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 16. Vamos a leer el 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo, note que esa palabra espíritu allí está con letra mayúscula. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Espíritu está con letra minúscula. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, de espíritu a espíritu, que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pudiéramos mirar muchas escrituras acá, donde el énfasis es en nuestro espíritu. Ahora, Pablo dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, pero esa frase también se lee, los que por el Espíritu de Dios servimos a Dios. Nuestro espíritu nacido de nuevo sirve a Dios por el poder del Espíritu Santo que Él nos ha dado para que le sirvamos. No es en nuestra fuerza. Nuestro espíritu es guiado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos dirige. El Espíritu de Dios nos motiva. El Espíritu de Dios nos indica en qué manera vamos a servir a Dios. Nuestro servicio a Dios es espiritual. Aleluya. Aleluya. No es basado en si guardamos un día a la semana o en si comemos este tipo de carne o si nos conducimos de esta o de otra manera. No, 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 no. Nuestro servicio a Dios es con nuestro espíritu, donde habla nuestra motivación correcta, nuestra actitud correcta, nuestra manera de pensar correcta y por el poder del Espíritu de Dios. Aleluya. Por el poder del Espíritu de Dios. Algo que los judíos del Antiguo Testamento no tenían. Ellos no podían. Tenían que hacer las cosas en su fuerza. Y en su fuerza nadie puede agradar a Dios. Lo que Dios nos exige para vivir una vida de santidad, una vida que sea conforme a lo que Él nos manda, es imposible hacerlo en nuestra propia fuerza. Tú no puedes agradar a Dios en tus fuerzas. Pero qué bueno. Porque, o déjame ponerlo así, qué bueno que no tenemos que agradar a Dios en nuestra fuerza. Él nos ha dado su Espíritu para que nos ayude y nos dé fuerza para poder hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 26, mira lo que dice. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda. El Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. En el poder del Espíritu. Ahora esto me dice a mí que tú y yo tenemos la responsabilidad de orar, de buscar la palabra del Señor, de dejar que el Espíritu de Dios nos dirija, tomando tiempo para estar en comunión con Él. Eso sí es básico. Eso sí es básico. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu y por el poder del Espíritu servimos a Dios. La palabra servimos también significa adoramos. Adoramos a Dios y servimos a Dios. Adoramos a Dios y servimos a Dios. Servimos a Dios habla de orar, habla de estudiar su palabra, habla de venir a la casa del Señor o a la iglesia y reunirnos y juntos alabar a Dios y ministrarnos los unos a los otros como el Señor nos dirige. Hablarle a otros de Cristo, todo eso es servicio a Dios. Y todo eso es hecho en el poder del Espíritu Santo, no en nuestra propia fuerza. Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos.
Sí. El problema con la iglesia es que trata de hacer las cosas que Dios quiere que hagamos en nuestra propia fuerza. Y no dedicamos un tiempo en el día a estar en intimidad con Dios. Porque pensamos que eso es perder el tiempo. Tenemos muchas otras cosas más importantes que hacer. Y entonces, ¿qué pasa? No hay conexión. Y al no haber conexión, no hay manera de que oigamos la voz de Dios que nos guía. Y lo que hacemos, lo hacemos en nuestra fuerza, a nuestra manera. Bueno, el Señor entiende. No, el Señor no entiende. Lo único que el Señor entiende es que no somos obedientes. Que somos tercos. Porque Él nos dice una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, que le busquemos. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Vamos a Filipenses otra vez. Verso 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, o los que por el Espíritu de Dios le servimos. Y nos gloriamos en Cristo Jesús. La palabra gloriarnos o nos gloriamos significa nos gozamos, nos jactamos. Nuestra jactancia no es en nosotros mismos. Nuestra gloria no es en nosotros mismos, es en Cristo. Él es el que ha hecho todo y Él es el que hace todo. Y cuando yo entiendo que mi vida cristiana está basada en Cristo y en lo que Él ha hecho por mí, yo no tengo nada de qué gloriarme. Aleluya. Cuando camino la vida que agrada a Dios, yo estoy simplemente haciendo lo que debía haber hecho y no es en mi fuerza, es en la fuerza de Él. Entonces, ¿de qué me voy a gloriar yo? Amén. Nos gloriamos en Cristo Jesús. Mira Romanos otra vez. Romanos, estamos buscando allí. Romanos 15, por favor. Romanos 15. Cuando lo tengas dicen amén. En el versículo 17. Tengo pues, dice Pablo, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo dice, yo no tengo nada de qué gloriarme, solamente en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque yo no me atrevería a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por mí y a través de mí. Cada cosa que hacemos en la vida cristiana, sea predicar, sea alabar a Dios, sea orar, sea hablarle a otro de Cristo, y tenemos éxito, nunca se nos ocurra pensar que somos alguien especial porque hemos hecho lo que hemos hecho. ¿Ah? No osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Yo he simplemente sido un instrumento. Cristo, el que vive en mí, es el que ha hecho la obra. En el poder del Espíritu Santo que está en mí. O sea, yo no voy a gloriarme como si yo fuera una gran persona. No. Yo voy a decir, lo que soy, lo soy porque Cristo vive en mí. Y lo ha permitido en mí. Ahí no hay espacio para gloriarnos en nada. Nuestra gloria está en Él. Nuestra jactancia está en Él. ¿Entiendes eso esta noche? Aleluya. Es el nuevo hombre en acción. Pero el nuevo hombre que no se jacta en sí mismo, sino que se gloria en Cristo. Él es el único. Él es el único que merece la gloria. Porque Él es el único que ha hecho todas las cosas posibles. Si no es por Él, yo no estuviera predicando esta noche, yo no fuera salvo hoy. Si yo puedo vivir la vida que agrada a Dios y ser un buen ciudadano, un buen esposo, un buen padre, un buen cristiano, es por lo que Cristo ha hecho y hace en mí todo el tiempo. No es por mí mismo que tenga algo de que yo gloriarme y decirles que yo soy cubano. No hay nada en mí de lo cual yo pueda gloriarme en lo que se refiere a la obra de Dios.
Ahora, alguien que estudió medicina y se hizo un gran doctor puede gloriarse de sus estudios quizá y decir, bueno, me quemé las pestañas estudiando. Pero en lo que se refiere a la obra del Señor, a ser un creyente, a la salvación que hemos recibido, a la vida de santidad, a la vida de poder de Dios, a la vida de ministerio, no hay nada de lo cual podamos gloriarnos. Solo en Cristo. Ahora, cuando aprendemos esta verdad, aprendemos una gran verdad. Porque entendemos que lo que hacemos no lo hacemos en nuestra fuerza, sino es en el poder de Dios. Cuando echamos fuera o cuando reprendemos a un demonio, no es en nuestra fuerza, es en el poder de Dios, el poder de Cristo que está en nosotros. Entonces, Él vive en mí para capacitarme a mí a poder tomar autoridad sobre poderes demoníacos. Ahora, cuando el demonio sale de una persona, yo no voy a gloriarme y decir, ¿qué poder tengo yo? Amén. Capaz que el demonio regrese y se vuelve a meter en la persona. No se crea. Pero no se te ocurra a ti jamás hacer eso. Cuando oras por alguien y la persona sanó de una enfermedad, decir, wow, estas manos tienen poder. No, el poder es Cristo en ti. Es Cristo en ti. Ahora, lo único que me da satisfacción es, Cristo ha confiado en mí. Como su instrumento para poder moverse en esta tierra. Porque déjame decirte, Cristo está ahora en una manera espiritual. Él está sentado a la diestra del Padre en el cielo. Tiene su cuerpo físico allí, pero Él está sentado a la diestra del Padre. El Espíritu Santo es el que está aquí en la tierra para revelar a Cristo, para glorificar a Cristo. Pero Él no tiene manos físicas, ni tiene pies físicos, ni tiene boca física para hacer nada aquí en la tierra. Sino es tus manos, tus pies, y tus ojos y tu boca. Amén. Amén. Ahora, qué bueno es decir, oh Señor, qué tremendo que tú me usas. Que tú me has escogido a mí como un instrumento para tú poder caminar aquí en la tierra y hacer lo que tú hacías cuando estabas aquí en la tierra. Ahora tú lo haces, pero a través de mí y a través de cada persona en la iglesia que se pone a tu disposición. Pero el poder sigue siendo de Cristo. Amén. Es como a Billy Graham. A Billy Graham le dijeron, ¿qué usted siente? Cuando él ya está con el Señor. ¿Qué usted siente cuando usted está en esas grandes cruzadas de miles de personas y vienen la gente a aceptar a Cristo? ¿Cómo usted se siente? ¿Sabe lo que le dijo Billy Graham? Si yo me siento como el burro sobre quien Jesús cabalgó cuando entró en Jerusalén. Todos los hosana y todos los gritos de júbilo no eran para el burro, eran para Jesús. Él dice, así me siento yo, porque yo sé que todos los gritos y las alabanzas y los resultados son por Él. Y para Él, yo simplemente soy un instrumento. Eso significa gloriarse en Cristo. Gloriarse en Cristo. Gloriarse en Cristo. Y entonces Pablo termina en el versículo 3 de Filipenses 3, y ahí terminamos. Dice, versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No teniendo confianza en la carne. ¿A qué se refiere él? Se refiere a todo aquello que la gente religiosa cree y confía en lo que han hecho, en lo que hacen, por ejemplo, en guardar el sábado, en circuncidarse, en no comer esto, en vestir de esta manera. Todo eso como que les da confianza a ellos, que porque hacen eso, Dios los tiene que mirar de una manera agradable. Pero el verdadero cristiano entiende que no podemos tener confianza en la carne. Nada de lo que tú haces te da a ti favor con Dios. Voy a ayunar 30 días. ¿Dios me tiene que oír después que ayune? No, Dios no te tiene que oír después que ayune. Como no te tiene que oír antes que ayune. Dios te oye porque Él quiere oírte. No porque tú lo vas a obligar a que te oiga.
Hay gente que yo le he oído hablando, Señor, tú me tienes que escuchar porque yo te he servido por tantos años. Eso es confiar en la carne. Confiar en que sus propios méritos le obligan a Dios. A Dios nadie lo obliga. Dios nos ama por pura gracia. Amén. Y eso me libera. Porque yo entiendo que aunque yo ore y ore y ore y ayune y ore y ore y ayune, eso no me da mi favor con Dios. Tiene su lugar en mi vida cristiana, pero no es lo que hace que Dios tenga que aceptarme, que Dios tenga que salvarme, que Dios tenga que bendecirme, porque yo me lo he ganado con mi esfuerzo de tanto ayuno y tanta oración. No. No teniendo confianza en la carne. Verso 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno tenía de qué confiar en la carne era Pablo. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día. Pablo fue circuncidado físicamente a los 8 días de nacido. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, Pablo tenía todo lo que un judío tenía para gloriarse en él mismo. Pero él dice en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, por causa de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Todo eso para mí es basura, dice él, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aleluya, aleluya. Pablo dice, yo he entendido que yo no tengo que gloriarme en mi carne, no me sirve de nada, porque yo he encontrado a Cristo y Cristo supera todo lo demás. Si tengo a Cristo, todo lo demás sale sobrando. Todo lo demás sale sobrando. Es Cristo en mí la esperanza de gloria. Es Cristo en mí el poder que transforma. Es Cristo en mí quien me da victoria continua para hacer la obra del Señor. Nosotros somos la circuncisión. Los que servimos a Dios en espíritu y por el Espíritu de Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús. No tenemos confianza en la carne. Solo confiamos en Él. En lo que Él ha hecho, en lo que Él hace, en lo que Él hará. Y es lo que realmente da valor espiritual a la vida de una persona. Aleluya. 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 Esto es el remedio para no vivir en condenación. Cuando tú tratas de vivir tu vida cristiana basado en lo que tú haces, el día que tú no haces lo que tenías que haber hecho, te sientes bajo condenación. Y piensas que Dios no te va a atender, no te va a oír porque tú has hecho algo o has dejado de hacer algo que debiste haber hecho. Debí orar 2 horas hoy, pero no lo hice. Ay, Señor, me siento mal, he pecado, estoy bajo condenación. Si el diablo me aparece, ¿qué va a pasar conmigo? Tú no tienes victoria sobre el diablo por lo que tú haces. Tú tienes victoria sobre el diablo porque Cristo vive en ti. Y Él venció al diablo. Y en su nombre hay poder. Eso nos libera. Nos libera de condenación, nos libera de una conciencia de pecado. Nos libera para vivir la vida que realmente agrada al Señor. La vida de gracia por la fe. ¿No es precioso? Aleluya. La libertad que hay en Cristo. Dice, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y el significado básico de esa palabra no es cuando estamos en un servicio y decimos, aquí está el Espíritu de Dios y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Puede aplicarse ahí, pero la aplicación básica es cuando el Espíritu de Dios es el que dirige la vida nuestra. Hay libertad, no hay esclavitud, no hay temor, hay libertad, hay victoria. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie, vamos a darle gracias al Señor.
Oh, precioso Dios, aleluya. Padre, gracias por tu palabra esta noche. Gracias, Señor, porque este pasaje de Filipenses 3:3 nos libera, nos enseña que realmente tu iglesia, cada creyente verdadero, somos la verdadera circuncisión, los que te servimos a ti en espíritu y por el poder del Espíritu de Dios. Los que nos gloriamos no en nosotros mismos, sino en Cristo Jesús y en lo que Él ha hecho por nosotros. No teniendo confianza en la carne, en nada de lo que hacemos en nuestra fuerza. Padre, ayúdanos a vivir de esta manera. Ayúdanos a renovar nuestra mente con esta verdad, para vivir la vida diaria, sabiendo que lo único que vale la pena es tenerte a ti, que Cristo viva en nuestro corazón por la fe y que nosotros podamos caminar en tu palabra. Oh Señor, gracias por la victoria que tú nos das. Gracias porque ya no tenemos que estar tratando de ser justificados por nuestras obras. Hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Levanta tus manos y dile gracias, Padre.